Y bien, damos unos minutos, mi estimado Alexis, en lo que se reúne el resto de la flota para continuar. Ok, bienvenidos los que se están reconectando. Gracias, perdón por la espera. Aprovechamos el momento también para tomar una pequeña escala técnica. Estamos viendo nuestra presentación todavía. Sí, la importancia de definir los alcances del estudio. Yo me tardé un chorro de mi tesis porque fue el primer error que cometí, entre algunos, pero fue no ponerle un límite a lo que estábamos trabajando. Yo trabajé mi tesis en maestría en el aspecto de poder desarrollar un sistema de control en base a una teoría que en aquel entonces era novedosa. Ya está más que presentada y usada, pero en ese entonces no limité el alcance de investigación y me hizo que me llevara más tiempo porque aparecía algo interesante y yo también quería abarcarlo. No, un momento. Mi asesor de tesis me decía, mira, concéntrate en estas partes, pero yo era medio goloso. Entonces empecé yo a moverme, a extender demasiado mi tesis. Ya me dijo, mira, hasta aquí, Fidel, déjale poner ya este límite y vamos a darle cierre ya a la tesis. Y ahí, hasta ahí es donde dijo mi asesor, le di y completé la investigación que estábamos haciendo, nos quedó bien padre. Un control, un microprocesador. Ahora ya no utilizamos microprocesadores, hay FPGAs y otro tipo de sistemas.
para trabajo, lo que llamamos en programación embebida, controladores embebidos. En aquel entonces era el famoso 68HC11. Y desarrollé junto con otro tesista, otro compañero tesista, desarrollamos la programación de un montón de rutinas para poder controlar procesos químicos y procesos térmicos. Y de esa manera logramos hacer controles automatizados que podían seguir ya fuera nuestras señales que deseábamos, el punto donde queríamos dejar la temperatura o el pH de una solución, o seguir, si hubiéramos querido que tuviera un seguimiento, que estuviera siguiendo algún tipo de patrón. Lo relevante de esto es que es muy importante ponerle alcances a nuestro proyecto y cumplirlos, y una vez completados, si queremos seguir investigando y es algo que reditúe, pues seguir avanzando en esa investigación. Al decir redituar, no me refiero nada más en cuestiones de tipo monetario. Puede haber áreas muy interesantes de investigación. A ustedes les va a tocar esa parte si llegan a trabajar en áreas de, por ejemplo, de control o mejora de procesos. Hay áreas como lo que es la optimización evolutiva de un proceso, pero tienes que estar investigando constantemente, ver cómo cambia, cómo varía, cómo se interrelacionan las variables de un proceso de este tipo, que va cambiando con el tiempo para irlo optimizando, sin tener que apagarlo y cambiar las variables fuera de línea. Tendrás que aprender a hacerlo, trabajando en línea y conocerás el proceso, y eso te llevará a que te vuelvas en un investigador bastante más avesado, más astuto en tu área de trabajo, más conocedor de la misma. Bueno, estaba yo en esta parte, te decía, de los alcances del proyecto. Ahí pongo, aquí, ahí está. Se deben formular hipótesis y decidir el nivel de precisión que se pretende obtener en los resultados. Deben elegirse el tamaño de la muestra y las técnicas estadísticas y computacionales que serán utilizadas. Incluso el nivel de precisión, nosotros en ingeniería trabajamos hasta 4 decimales. Los físicos y los ingenieros aeroespaciales trabajan hasta 6, porque ese es el nivel. Incluso cuando haces navegación espacial o estás trabajando en la búsqueda de partículas subatómicas, navegación espacial es, oye, pues voy a ir a Marte, pero ¿qué tal si me pierdo 0.5 o 0.05 grados? ¿O qué pasa si varió tantito el haz de electrones que van a chocar con los protones por un cierto parte decimal de ángulo? Entonces, tiene en gran repercusión el nivel de precisión en esos casos, ¿verdad? Por un lado, ingenieros aeroespaciales o físicos de navegación espacial, y por otro lado, los físicos que buscan las partículas y los ingenieros eléctricos que manejan los aceleradores de partículas. Si te fijas, estoy hablando en ambos casos, hay físicos y hay ingenieros que están on the verge, decimos, en la mera verja, en la mera barda, en el límite de lo que es el conocimiento actual. The state of the art, como dicen algunos muy letrados, en el estado del arte, state of the art. Entonces, esto conlleva, ¿de qué tipo de estudio vamos a hablar? Pues si se trata de una pieza metalmecánica, a lo mejor tu precisión con 0.4 decimales, con más o menos tanto de error, es suficiente. Con un puro Excel tengo para resolver, o necesito comprar el Minitab o conseguirlo. Y después capacitar, a lo mejor necesito capacitar gente para que aprenda el lenguaje Python y desarrolle programas o software o utilerías de software, como decíamos antes. Ahora dicen paquetes o aplicaciones. Alguien que desarrolle aplicaciones para poder resolver el problema específico que tiene nuestro departamento. Sería fregón. Entonces ahí estaríamos determinando qué necesitamos. Si con el puro Excel tenemos, pues qué mejor. La estadística descriptiva, pues es el uso de técnicas para obtener y analizar los datos, etcétera, y que todo esto. Y la estadística utilizada para realizar inferencias o conocimiento oculto que había en los datos.
para validar nuestras hipótesis propuestas. Los resultados. Fíjate hacia dónde va. En la producción de información útil. Ahí te lo marco con mi puntero. Información útil en la toma de decisiones. Para eso queremos la información. Ese es el kit del asunto. Información para tomar decisiones. Información útil para tomar decisiones. A fin de cuentas, en las empresas, en las industrias, en los elementos de investigación o hasta en la investigación de frontera, para eso buscamos la información para tomar decisiones. Hace ya casi 50 años, cuando la NASA envió al planeta Marte las sondas Viking, las Vikingo, las sondas llevaban un laboratorio biológico para poder ver si existía vida en Marte. La conclusión final, a pesar de todos los datos, ingentes datos, cantidades enormes de datos que enviaron ambas sondas espaciales, las Vikingo 1 y 2, la conclusión final es que no saben realmente si hay vida porque encontraron una reacción química que se parece a la vida porque procesa o reacciona, hablando en términos de químico, reacciona produciendo los mismos desperdicios que lo haría un ser biológico. El problema es que los elementos encontrados no tienen ningún elemento orgánico. La conclusión es, no sabemos realmente qué es lo que medimos o detectamos. Y eso dirán ustedes, ¿y cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la decisión? Eso, estas sondas se enviaron en los años 70. Sirvió para tomar la decisión en los años 90 y ya apoyados por otros datos estadísticos tomados para poder en los años 90 regresar al planeta Marte por parte de la NASA y empezar a enviar misiones sucesivas a lo largo de estos 24 años. Desde el 97 que regresaron a Marte con el Sojourner, esta información estadística y lo que les dejó como conclusión es que hay que enviar más misiones a Marte para saber qué está pasando allá, saber si hay vida. ¿Cuál sería la trascendencia para nosotros de que haya vida? Bueno, el que haya vida o haya vida en este momento en Marte tiene implicaciones muy importantes para nosotros porque nos dirá mucho de qué le pasó a esa vida. ¿Es naciente o es feneciente? Esto es vida que nace, que apenas surge, o es vida que es el resto ya de alguna vez algún sistema ecológico mucho más extenso y complejo? Las implicaciones para la Tierra es que a lo mejor puede haber un lugar, como muchos creen que es Marte, un lugar para poder ir a enviar humanos y que haya otra rama de la civilización. Elon Musk, me lo han escuchado comentar anteriormente, tiene la idea de eso. Marte pues debe ser la segunda casa del hombre, con el fin de que si algo muy malo llegara a pasar aquí, guerra nuclear, guerra bacteriológica, pandemia, choque de asteroides, cambio climático, exabrupto de los volcanes, etcétera, etcétera, o incluso invasión alienígena, no es ya una cosa de ciencia ficción, ya es tomado como una posibilidad que pudiera ocurrir a futuro, no que sea algo inminente, sino que es una posibilidad. Entonces, por eso, en función de estos datos estadísticos, muchos han tomado la decisión de que hay que ir al planeta Marte y hay que empezarlo a colonizar. Entre ellos Elon Musk. La NASA es más tímida en ese sentido, porque maneja los dineros de los contribuyentes estadounidenses. Elon Musk pues maneja su dinero y lo está gastando como le da su regalada gana. Y la idea de él es irse al planeta Marte. Pero basado en toda esta información estadística, pues es que han tomado esa decisión. ¿Se puede hacer? Lo haremos. Las etapas de investigación, ya te he platicado un poco de ello. Para un plan de proyecto necesitas plantear tu problema o tu proyecto, hacer objetivos y hacerte preguntas que sean congruentes y que vayan en una dirección para indicar el camino de nuestra investigación.
La justificación debe hacerse dentro de un marco teórico que integre teorías, enfoques, teorías, estudios y antecedentes general que se refieren al problema de investigación. Hace algunos años yo presenté la idea de traer agua desde Sonora, Sinaloa, haciendo lo que se conoce como red hidrosolar del norte de México. Lo presenté en el 2012, pero así como que quedó como una idea muy interesante, pero luego ya en el 2013 alguien me habló, la gente de Zagarpa, Durango, me habló el médico veterinario, el señor Castillo, me habla para poder presentar ese proyecto y de qué trataba. La idea es utilizar energía solar para desalinizar agua y utilizarla para producir energía eléctrica. O sea, obtener dos cosas, agua de mar y con la energía solar de las costas de Sonora y Sinaloa, convertirla en energía eléctrica. La idea les gustó mucho, pero el detalle es que ellos ya habían inicialmente invertido en una planta allá en Mazatlán para desalinizar el agua, pero la planta era de la ósmosis inversa, los de membrana. Metes mucha presión en un recipiente con agua, metes mucha presión para hacer que el agua pase como si fuera una especie de filtro, y en ese filtro pues, se queda toda la sal, toda la salinidad y los minerales del agua de mar, y lo que queda del otro lado ya es agua desalinizada, que puede ser después potabilizada. El detalle es que ellos no se informaron de estas posibilidades, y yo sí llegué con mi informe y todo, les hice la presentación. Todas las fuentes que utilicé fue lo que habían hecho en su momento en la gente de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita, así como la gente de la isla de Chipre. Ellos no tienen ni mantos freáticos en esa isla, ni tampoco tienen petróleo. ¿Qué es lo que tienen? Mucho sol, porque están muy cerca del Ecuador, tienen mar alrededor, pues es una isla, y empezaron a desalinizar el agua y a obtener energía eléctrica con este proceso. En Emiratos Árabes y en Arabia Saudita hicieron lo mismo. Antes desalinizaban utilizando gas y petróleo para poder calentar sus boilers para desalinizar el agua. Y luego se dieron cuenta, oye, pues mejor seguimos vendiendo petróleo, compramos las plantas o las diseñamos nosotros, las plantas termosolares, desalinizamos el agua y utilizamos para producir energía eléctrica y seguir manteniendo el agua que ya estamos obteniendo por un medio que no es nada ecológico y sumamente costoso. Y se me hizo curioso que ya quisieron ver la idea, se animaron, pero primero quisieron terminar el plan que ya tenían, porque ya lo tenían presupuestado y enganchado. Les salía muy caro y aparte iban a gastar mucha energía eléctrica. Y solo era para llevar agua de Mazatlán a Durango capital, a Victoria de Durango, como se llama realmente la capital de Durango, Victoria de Durango. Ese era el proyecto que ya tenían, nomás que querían ver otra opinión. Ya no me han hablado de eso, les hablo del 2013, ya han pasado prácticamente 8 años y yo creo que hasta ahí quedó. La planta sí la empezaron a fabricar, pero ya no la terminaron. Creo que hubo problemas en la carretera Mazatlán-Durango y eso fue de alguna manera un elemento prohibitivo, el poder acondicionar el camino. Yo les proponía la idea de mejor traerla desde Sonora, Sinaloa, en otras partes, y para brincar desde el norte de México, brincar la cordillera, yéndote por la parte baja, prácticamente ya no hay cordillera de lo que es la sierra madre, tanto oriental como occidental, pues ya en la frontera ya prácticamente desapareció. Y si tú mandas toda esa agua por ahí y luego ya la mueves hacia abajo a través de tuberías, acueductos, hidroductos o por otros ríos, que los recargues con agua, pues, pero fue base a un marco teórico. A ellos de repente alguien les dijo, mira, se puede hacer así. Y pues bueno, ahí quedó el proyecto. Y no pasó más por lo mismo. Cuando haces una mala investigación y no te informas bien, a veces gastas mucho dinero para darte cuenta que no iba a funcionar como tú creías. Entonces te digo, ahí está la metodología también. Cómo debes abordar tu investigación, cómo debes de tomar tus muestras. Bueno, en mi caso, en esta investigación era ver qué otros casos había alrededor del mundo.
sobre todo en las zonas desérticas, lo que es Emiratos Árabes, lo que es Qatar, Arabia Saudita, que son el Medio Oriente rico, porque tienen petróleo. De hecho, muchos países de Medio Oriente tienen mucho petróleo, pero estos países que les hablo, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, no nos olvidemos de Kuwait, tienen mucho petróleo, mucho dinero, y ellos pueden invertirle a proyectos de este tipo. Pero primero, hacen una investigación. Recolección, corrección y análisis de datos. Es todo un proceso y hay hasta crítica. Tú tienes que llevarle tu información, tu proyecto, tu informe preliminar para que lo lean a alguien previamente antes de presentarlo ante quien tú deseas presentarlo. De esa manera te evitas, pues sí, humillación pública primero, porque hiciste algo que no fue revisado ni corregido, así como también logras hacer una corrección que hace más adecuado tu investigación. Y el análisis de tus datos para saber si están correctos, si hiciste el procesamiento correcto. Aquí con un poco más de detalle te dejo estos elementos, veo que los leas, porque ya me quiero ir a estadística descriptiva. Y para que empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que hace el estudio de estadística descriptiva? Es recopilar, organizar y presentar datos que se obtengan de un estudio estadístico para facilitar su análisis y aplicación. La recopilación de datos, pues debes encontrar la fuente de datos que te interese, como por ejemplo en registros administrativos, en los bancos centrales. INEGI, me faltó poner aquí, el INEGI es una gran fuente de información. Mira, al rato el señor que está en la presidencia se va a enojar con INEGI. Se enojó ya con la Auditoría Superior de la Federación, se enojó con el INE, que es el Instituto Nacional Electoral. Todos ellos tienen la misma información y no puedo tener otra información este señor cuando dice tengo otros datos. No es cierto. No hay de dónde más. Ellos son las fuentes de los datos que puede obtener este señor. Todo lo demás son mentiras. Sí, mentiras. No, no tiene otros datos. No tiene de dónde sacar otros datos. Por cierto, el INEGI es el que está diciéndonos que está mal el empleo aquí en México. Ya nos dijo que aumentó, híjole, en 12 millones de pobres. Fíjate, éramos 50 millones de gente en situación de pobreza y pobreza extrema, HJ. Ahora hay otros 12 más, hay 62 millones de personas. Somos 130 millones de mexicanos. Y el INEGI dice, son 130 millones de mexicanos, de los cuales ahora hay 62 millones ya en pobreza y pobreza extrema. No tiene de otra este señor. No ha sabido manejar ni la crisis, a pesar de que le cayó como anillo al dedo, y los datos estadísticos lo dicen. Y no solamente es el INEGI. En otra universidad estoy dando una clase que se llama Desarrollo Sustentable. Yo manejo como fuente el INEGI y manejo también a la OECD, la Organización de lo que es Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y los datos de esta organización, que es mundial y a la que pertenece México, pues indica que hemos tenido una fuerte pérdida de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto, al grado de que ahorita este hombre está diciendo, tuvimos una recuperación del 4%. Pues sí, amigo, pero tuvimos una caída del 18% a lo largo de todo este 2020, y ya la caída se había dado, si el desplome fue en el 2019, datos de la OCDE, y luego hemos tenido apenas una recuperación del 4%. O sea, no hemos regresado ni siquiera a los niveles que teníamos antes
de finales del 2019 y menos todavía de los que teníamos con la pandemia. Bueno, mejor dicho, no hemos regresado a los niveles de un poco antes de la pandemia y mucho menos a los que teníamos antes del 2019 o del 2018. Mire, yo siempre fui crítico del señor del copete, de Peña Nieto, pero había ingreso per cápita y no estaba tan mal. Digo, siempre ha estado mal Pemex. Y Comisión Federal tampoco ha estado tan bien, pero no estaban tan mal como ahora, que son puras pérdidas. O sea, ya son pozos sin fondo. La economía desastrosa. Y si con Peña Nieto habíamos alcanzado a $18, pues ahora ya no baja de 20. Entonces, las estadísticas para eso sirven, para desmentir mesías bananeros, para desmentir a los dictadores, a los fraudulentos, a la gente que se burla del pueblo, ¿sí? En finales del año pasado se me murieron ya amigos que creían en esta persona y en todo lo que representaba. Porque el hombre siempre se manifestó como un gran luchador social. Bueno, los más viejos sabemos la clase de calaña que era el tipo. Pero pues bueno, a la gente joven y no tan joven, pero que desgraciadamente ya en el hartazgo del PRI-PAN, del PRIAN, pues votaron por él. Pero mira, para eso sirven las estadísticas, para desmentir. No existen datos duros, solamente existen datos. Más que nunca falta algún corregidor ya sea de TV Azteca o de Televisa. Es que dicen los datos duros. ¿Cuáles datos duros? Los datos son datos y no hay nada. ¿Cuándo dices tú datos blandos? Nunca, porque no existen. Solamente son datos. Punto. Datos estadísticos, conteos, inferencias, prospectivas, que tienen que ver con las predicciones a futuro. ¿Sí? Eso es el único tipo de datos de los que se habla o que debemos de hablar cuando queremos hablar de algo que es para la generalidad, para todo el pueblo. Ustedes van a ser ingenieros y créanme, los van a tomar como referencia. A ver, dijo el ingeniero esto. A ver, ¿cómo ves, fulano, sutano? ¿Qué piensas de esto? Te van a preguntar así y se va a quedar la gente callada esperando tu respuesta. ¿Por qué? Porque saben que eres ingeniero y esperan de ti que estés bien informado, que sepas traducirles las estadísticas a un lenguaje coloquial que la gente puede entender. Y eso obviamente va a ser en tu círculo laboral, en tu círculo social y en tu círculo familiar. Créeme, aquí a partir con estas materias te vas a dar cuenta de la importancia, trascendencia y también de la responsabilidad que te implica ser ingeniero. Ya no es, ay, sí, estar ahí presumiendo con el pecho al frente diciendo soy ingeniero. No, el que tú conozcas estos elementos te van a obligar a que realmente te informes y sepas y hables y digas cosas bien informadas, que des una orientación clara, porque vivimos también, desde luego, del prestigio. Hay criterios para diseñar una encuesta de investigación que te va a tocar y luego pues, vas a necesitar trabajar con SurveyMonkey u otro tipo de instrumento para tomar tus encuestas. El Facebook también tiene, puedes en LinkedIn hay otros elementos para hacer encuestas, pero lo importante es diseñar bien tu instrumento desde un punto de vista de que obtengas información hasta como desde un punto de vista estadístico que te sirva, porque todo estudio, toda investigación implica un esfuerzo, implica un tiempo. Por eso debes definir objetivos, población de interés, qué tamaño de muestra vas a tomar
qué tipo de muestreo vas a hacer. Ya mencionamos en el temario que hay un tipo de muestreo. ¿Qué temas vas a necesitar abordar? Me quedan 10 minutos antes del siguiente corte. O sea, nos debemos centrar mucho en lo que queremos trabajar, sobre lo que queremos medir. Elaborar formulario para la encuesta, preguntas cortas, claras y que sean de opciones. Realizar pruebas, que significa que pruebes tu instrumento primero para saber si te sirve y ver y analizar las respuestas. Hicimos una vez una prueba en un curso que llevé con la gente de Peñoles. La gente de Peñoles tenía un curso que se llamaba el Proempleo, para aquellos emprendedores que querían conocer todas las bases desde mercadotecnia, psicología, contabilidad. En la mercadotecnia hicimos pruebas de nuestros instrumentos de medición, esto es del tipo de encuestas que estábamos utilizando y probábamos los instrumentos. ¿Cómo? Hacíamos entre compañeros las encuestas para saber si realmente nuestras preguntas no estaban sesgadas, o sea, dirigidas hacia algo que inconscientemente nosotros quisiéramos obtener, ¿verdad? Como el señor de la presidencia, que siempre utilizó encuestas amañadas, lo hizo en su momento el PRI, lo hizo en su momento el PAN, con preguntas que siempre de alguna manera favorecían al partido en el poder en cada ocasión. Todos hacen lo mismo, y más que esto sí, lo que nos da coraje es que el PRI nunca dijo que iba a cambiar. Hoy voy a cambiar, no. Vamos a ser los mismos ratas, pero te va a encantar. Los del PAN, pues igual, los 12 años que estuvieron, algunos dicen que fue la docena trágica, no, no fue tan trágica. Sí hubo gente que se pudo comprar su casa, sí hubo gente que pudo conseguir empleo. Lamentablemente, otros aspectos de la economía se vinieron abajo. Hubo muchos muertos durante Calderón y otros tantos casos que no se resolvieron cuando estuvo el señor de las botas. Cada partido que ha estado en el poder, más nos dice que se vuelven iguales que los que están o han estado en el poder. El problema es que luego hacen que se cumpla la profecía de aquella novela de H.G. Wells, La Granja. Búsquenla, H.G. Wells, The Farm, La Granja, donde habla que los cerdos que están en el poder buscan que no los quiten los cerdos que están como subordinados, y cuando estos que están de subordinados logran alcanzar el poder, se vuelven exactamente igual que los cerdos que estaban antes. Moraleja, el triunfo de los cerdos, que eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Ahí está Salgado Macedonio, no se diga más, no se diga menos, ¿verdad? Y el otro señor que está en el poder, junto con su otro gato de aquel. Por eso cuiden mucho lo que estudian, cuiden mucho cómo lo aplican. Siempre sean humildes, porque ya vimos que el doctorado no quita lo tarado. Es el máximo grado de estudios que da cualquier universidad, cualquier instituto, pero pues es eso nada más, un grado académico. Nada tiene que ver con la probidad, ni tampoco con la decencia. Así es. Pero, sí. Muchas gracias. Después de esto, ¿cómo podríamos nosotros confiar en una estadística o cómo pudiéramos evaluarla, verdad? Dado que a quien pudiera, así como ahorita comentaba, sus propios datos y demás, y pues nos dejaría en una situación de una falsas verdades y demás, no sé, ¿verdad? Hay maneras, entre ellas, primero, comparar los datos, ver si nos dan todos los datos necesarios mínimo para poder ver si lo que nos están dando es verdad. De entrada, saber quién es la fuente de los datos y luego comparar esos datos, ver si nos están entregando, simplemente con saber la media y la varianza o la desviación estándar. Ahí nos va ayudando mucho para saber qué tan confiables son los datos. Luego se puede contrastar con los de otra fuente,
Por ejemplo, los datos de INEGI se pueden comparar con los del INE, el Instituto Nacional Electoral, se pueden comparar los datos, cuánta gente está votando, cuál es la base de votación, esto es, cuánta gente está inscrita en el padrón electoral, y luego comparar esos datos con los que tiene INEGI, que es otra fuente y está abierta. Hay algunos capítulos de INEGI, y me refiero a que hay algunas investigaciones que esas sí se tienen que ir a solicitar directamente porque hay materiales que son muy sensibles. ¿Por qué? Porque los puede utilizar cualquier mexicano. ¿Con qué fin? No sabemos. Todo esto, la ciencia es amoral, no tiene moral la ciencia. No es que sea mala ni tampoco que sea buena, sino que depende de cómo la utilices. Y la puede utilizar tanto un investigador como un narcotraficante. Hay gente ya muy preparada entre los grupos, entre las mafias, y hablo de las verdaderas mafias, de los grupos delictivos. Hay gente ya muy preparada y hemos visto que ya hay desde contadores, LAES, hasta ingenieros que andan por ahí haciéndole adaptaciones a los equipos de radio para poder escuchar lo que escucha el ejército o la Guardia Nacional. Y obviamente habrá gente que utilice la información que se tiene por ahí, pues para controlar, para poder incrementar su negocio. Para saber incluso, y ese es un temor de los que están por ahí buscando hacer negocios con la marihuana, oye, si yo le entro, pero si luego me buscan los grupos delictivos y quieren que trabaje para ellos de a gratis, pues entonces no me conviene. Fue como cuando entraron a robarse los carros de la agencia esta que tenía puros Cadillac, Escalade y los Homers. Aquí en la comarca lagunera alguna vez hubo una concesionaria de autos que los tenía ahí en exhibición. Llegaron estos tipos, tomaron las llaves, el gerente se dio cuenta y le dijo a la gente, ni los volteen a ver ustedes, déjenlos que agarren lo que quieran. O sea, así fue. Agarraron las Homers, los Escalades, los Cadillacs que había ahí en exhibición y se los llevaron todos y ni con permiso dijeron ni nada. Llevaban las armas ahí. Ese fue la sabiduría del dueño de decirle a la gente que se dio inmediatamente cuenta de lo que estaba pasando, que nadie intervenga, ni llame a la policía, ni digan nada. Les agradezco su trabajo y aquí se cierra el negocio. Y sí, cerraron el negocio. Y así hay gente gente mala que utiliza la información. Pero si tú quieres contrastar para saber si te están echando verdades o mentiras, tienes que comparar con datos, fíjate bien, OCDE, para ver cómo está la economía de México y otros aspectos. Por ejemplo, aquí le reportan a la OCDE los datos, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Economía, y la OCDE los pone. Aquí en México somos así como que, o al menos la gente que está en el poder, dice, ay, no le vamos a mentir. Le podemos mentir a la población de México, pero nunca a los extranjeros. Candil de la calle y oscuridad de la casa. Siempre ha sido así, pero bueno, ni modo. Eso permite que puedas comparar realmente los datos reales, los que les dan a los extranjeros, con los que nos dan a nosotros aquí en México. Y esa es una parte. Los otros son los de la OMS o del Fondo Monetario Internacional o del Banco Internacional de Desarrollo, el BIM. Ese toma datos. El BIM tiene una característica. Toma datos por su cuenta. Y si no se los dan, se los investiga y los publica, y publica incluso la fuente, y publica también en base a qué estima cierta cosa que no le dieron de información. Y suele ser muy acertado. El Banco Internacional de Desarrollo también te da ese tipo de información, que aunque va en sentido económico, siempre te define detalles que van relacionados con la política. Política y economía van de la mano. Si la política es corrupta y ventajosa, la economía está mal. ¿Sí? ¿O alguna vez ha estado bien la economía en México? Sí, cuando estuvo en sus primeros años Fox, siempre hablábamos de deuda externa, de déficit. Y para el cuarto año, o sea, te hablo del 2004, escuchamos por primera vez la palabra superávit. Escuchamos la palabra superávit. Entonces quiere decir que sí hubo un momento en que la información como se da puede ser realmente relevante. Ya llegué a la cuestión estética. Ya nomás para concluir el aspecto.
tienes que comparar con diversas fuentes estadísticamente. Primero ver quién es la fuente de quien te da la información aquí en México. Mira, Aristegui, por desgracia, ya se vendió.